Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Los viernes estoy compartiendo la lectura de este libro, Las malas lenguas. Barbarismos, desbarres, palabras, redundancias, sinsentidos y demás barrabasadas. Espero que les esté gustando. Abducieran, abducieron o abdució. Ya bastante tenemos con que el diccionario de la Real Academia Española dedique una acepción del verbo transitivo abducir, del latín abducere, arrebatar o apartar, a la acción de apoderarse de alguien, una supuesta criatura extraterrestre, como para que además los creyentes de esta tontería no sepan utilizar el idioma e ignoren que abducir es verbo irregular cuyo modelo de conjugación es conducir, y que en consecuencia lo correcto es decir y escribir abdujeran, abdujeron y abdujo, y no abducieran o abducieron o abdució. Disparates estos, no menos vergonzosos que la burrada de creer en platillos voladores extraterrestres que vienen desde los confines a la galaxia o de otras galaxias remontísimas, a llevarse a los más babotas seres humanos, generalmente gringos, y no a Newton, ni a Einstein, ni a Stephen Hawking. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, otras acepciones del verbo abducir son las siguientes: alejar un miembro o una región del cuerpo del plano medio que divide imaginariamente el organismo en dos partes simétricas, y dicho de una persona o de una creación humana, suscitar en alguien una poderosa atracción. Para esta acepción, el diccionario académico ofrece el siguiente ejemplo: conseguía abducir a los lectores con sus novelas. De ahí el sustantivo femenino abducción o abductionis, separación, acción de abducir. Y además en filosofía, silogismo cuya premisa mayor es evidente y la menor menos evidente o solo probable, lo que hace que la conclusión sea poco probable. María Moliner, en su diccionario de uso del español, no incluye el verbo abducir, pero sí el sustantivo femenino abducción, acerca del cual añade una acepción que el diccionario no precisa. En el ámbito del derecho, rapto, además de supuesto secuestro perpetrado por extraterrestres. Ejemplo: dice un fulano que solo recuerda haber visto unas luces muy brillantes durante la abducción, que sufrió, que no era otra cosa que una mala borrachera. Sea como fuere, los creyentes de los raptos y secuestros de seres humanos por extraterrestres deben saber que el verbo abducir es irregular y que se conjuga como conducir. Si no anduviera derramando la baba con esas creencias, tal vez podría abrir un diccionario. Las barrabasadas que cometen con la conjugación del verbo abducir los ufólogos y demás creyentes de ovnis y extraterrestres o alienígenas aparecen lo mismo en publicaciones impresas que en internet. En un portal de internet donde se dan vuelo con este tipo de jaladas, una mujer expone el siguiente testimonio: el 17 de febrero de 2012 me abducieron, estando yo durmiendo, y en la misma cama estaba mi esposo y mi hijo. La sintaxis es pavorosa. Suponemos que su cerebro fue dañado en la abducción, pero más allá de esto, lo que quiso decir esta señora mitómana es que la abdujeron. He aquí más ejemplos de esta payasada unida a la barrabasada de no saber conjugar el verbo abducir. Anoche me abducieron. Lo abducieron los aliens. Creo que me abducieron. A mí me abducieron. No les miento. Absolver no es lo mismo que absolver. Absolver es una palabra que no significa nada en español. Lo más cercano a este término es absorber, verbo transitivo que denota ejercer atracción, atraer, recibir o aspirar, entre otros sinónimos. Ejemplo: los rayos solares son esenciales para absorber la vitamina D. Absolver con V, en cambio, es un verbo transitivo que significa declarar libre de responsabilidad al acusado de un delito o bien perdonarle sus culpas o pecados en confesión. Ejemplo: luego de la confesión, el sacerdote procedió a absolver los pecados del condenado a muerte. La diferencia entre absolver con B labial y absolver con V no es únicamente una B o una V,
sino la falta de comprensión de lo que se dice o escribe y la confusión de quien lee. En el periódico La Voz de Galicia leemos lo siguiente, a propósito de un narcotraficante. Tan inadvertido pasó que hasta el tribunal le absolvió. Lo que el periódico gallego quiso informar es que tan inadvertido pasó que hasta el tribunal lo absolvió. Probablemente el tribunal no lo dejó precisamente en libertad por falta de pruebas, sino que lo absorbió, es decir, lo atrajo a su seno o lo recibió como integrante suyo, cosa que no sería extraña en los tribunales. Absolvido no es lo mismo que absuelto. En español, absolvido es falso participio del verbo absolver. Lo correcto es absuelto. El modelo de conjugación de absolver es resolver, de ahí el participio irregular resuelto, pero de ningún modo resolvido. En portugués, absolvido es correcto, pero no así en español. Se trata de un barbarismo no únicamente del español inculto, sino también del habla y de la escritura de personas con cierta escolarización. Es posible hallarlo hasta en profesionistas. En la revista militante Redacción Popular leemos el siguiente encabezado de un artículo de opinión firmado por una periodista hondureña. Chávez absolvido por la historia. Lo adecuado sería decir que el susodicho fue absorbido por la historia, pero lo que en realidad quiere decir y escribir su apologista es que el comandante venezolano Hugo Rafael Chávez Frías fue absuelto por la historia. Recordemos el título de uno de los documentos políticos más famosos, La historia me absolverá, de Fidel Castro. Inspirados en tal título, los redactores de la revista mencionada intentan hacer un paralelismo entre Chávez y Castro, con tan mal tino político y tan grande ignorancia de la lengua española que escriben absolvido en vez de absuelto. Seguramente han de decir y escribir volvido en vez de vuelto y revolvido en vez de revuelto. Abusado. El término abusado, con su femenino y sus respectivos plurales, es un disparate que ya tiene rango de mexicanismo. Con este uso local es un adjetivo que significa listo, perspicaz, hábil, astuto, sagaz e incluso inteligente. Ejemplo, fulano de tal es muy abusado. En realidad es la deformación de aguzado. Ejemplo, fulano de tal es muy abusado. Participio del verbo transitivo aguzar, sacar punta o filo a algo. Y en las personas estimular, despabilar y afinar el entendimiento o el sentido para conseguir perspicacia o prestar más atención. El diccionario de la Real Academia Española pone el siguiente ejemplo: aguzar la vista o el oído. Seguramente, por ultracorrección y por total importancia de la lengua española, en México a alguien se le ocurrió que aguzado debería decirse o escribirse abusado, y a partir de entonces se generalizó esta barbaridad que ya no tiene remisión, pero que estrictamente nació como un barbarismo, aunque hoy esté legitimado como mexicanismo. Cuando alguien exclama dirigiéndose a otro, ponte abusado, lo que en realidad solicita no es abuso, sino un sentido despierto o espabilado, que es lo mismo que perspicaz y sagacidad. Lo cierto es que el verbo intransitivo abusar significa hacer uso excesivo, injusto o indebido de algo o alguien, y nada tiene que ver con abusar. El término abusado es estrictamente el participio pasivo del verbo abusar y como adjetivo se aplica a la víctima de abuso, acción y efecto de abusar. Ejemplo, desde hace años los adolescentes eran abusados por el pederasta. En conclusión, aunque ya sea imposible revertir el uso y el abuso del barbarismo abusado, en vez del correcto abusado, los mexicanos debemos saber que el ponte abuso y el ponte abusado surgieron de la ignorancia en el idioma. En las lenguas, cualquier tontería que se generalice puede marcar la pauta y sentar precedente, pero los mexicanos no tenemos por qué esperar que en otros países comprendan lo que queremos decir con nuestras incapacidades idiomáticas. A propósito de cierto funcionario, un colega suyo afirma lo siguiente en una entrevista de la revista mexicana Proceso: Santiago tiene buena imagen y buena relación con todos los partidos, es muy abusado. En realidad quiso decir que el tal Santiago es muy listo, aunque estrictamente tendría que haber dicho que es muy abusado. Si fuese muy abusado, es obvio que sería víctima de mucho abuso, pero su colega no se refiere a esto, sino a que es bastante avispado, hábil y astuto. En el diario argentino Clarín encontramos el uso correcto de este adjetivo, en un encabezado que en México se interpretaría de una manera totalmente distinta. Mundos íntimos, de chico fui abusado. Se trata
de un reportaje que refiere y denuncia el abuso sexual que sufrieron dos muchachos en los años 80 en Argentina. Para decirlo con claridad, un niño abusado sexualmente no es un niño muy hábil o muy listo en cuestiones sexuales, sino uno que ha sufrido abuso sexual. Por eso nuestro mexicanismo posee una enorme torpeza léxica y semántica. He aquí otros ejemplos tomados de los medios de información de este barbarismo mexicano que ya es imposible evitar en el habla y en la escritura, pero que estaría muy bien que sustituyéramos por inteligente, perspicaz, listo, sagaz, hábil, astuto y otros sinónimos. Ponte abusado, chavo abusado. Se puso muy abusado, es muy abusado para hacer crucigramas, es muy abusado para las ciencias, etc. Espero que les gusten esta serie de videos de este libro, Las malas lenguas. Recuerden suscribirse a mi canal, seguirme en Facebook, déjenme sus comentarios. Muchas gracias por escucharme y nos vemos el próximo viernes.